Negocios pagarán menos en el impuesto de sociedades desde 2025 y estos serán los nuevos tipos que voy a indicar ahora. La reforma fiscal recoge reducciones para pymes y microempresas hasta 2029. La reforma fiscal acordada por el Congreso de los Diputados recoge una reducción progresiva del impuesto de sociedades que pagan las microempresas y las pymes. Estos serán los nuevos tipos impositivos hasta 2029 que os voy a señalar ahora. El pasado jueves, el Congreso de los Diputados alcanzó un acuerdo sobre la reforma fiscal que, entre otras cuestiones, recoge una reducción de los tipos que pagarán las microempresas y las pymes en el impuesto de sociedades entre 2025 y 2030. Algunos de estos os los voy a dar como repaso. Nuevos tipos en el impuesto de sociedades para pymes y microempresas hasta 2029. Los negocios que facturen menos de 1 millón de euros anuales tributarán al 22% el próximo año. Las pymes pagarán un 1% menos cada año en el impuesto de sociedades hasta 2029 y crece la brecha fiscal entre las sociedades y los autónomos, persona física. En concreto, y como repasamos, las micropymes, aquellas que facturen menos de 1 millón de euros anuales, tributarán en el impuesto de sociedades ya en 2025 al 21% por los primeros 50.000 euros y al 22% por el resto de sus ingresos, una cifra que iba reduciéndose durante los 3 próximos años hasta quedarse en el 17% por los primeros 50.000 euros y el 20% por el resto de la facturación en 2027. Por otro lado, en el caso de las pequeñas y medianas que facturen menos de 10 millones de euros anuales, la reforma fiscal también incluye una reducción progresiva de los tipos impositivos que pagan en sociedades y que comenzarán pagando el 24% el próximo año hasta tributar un 20% en 2029. A pesar de que la reducción de los tipos del impuesto de sociedades para pymes y micropymes es una noticia positiva, nos advertimos que las empresas deberán ir recalculando el porcentaje de impuestos que les corresponde pagar cada año, un trámite que podría ser complicado para los negocios más pequeños. Luego estarían los nuevos tipos en el impuesto de sociedades para pymes y microempresas hasta el año 2029. Los negocios que facturen menos de 1 millón de euros anuales tributarán al 22% el próximo año. En primer lugar, el texto de la reforma fiscal incluye la reducción de los tipos por los que tributan en el impuesto de sociedades los negocios que facturan menos de 1 millón de euros al año. La primera vez que se incluye el concepto de micropyme en la normativa. Hasta ahora estas empresas ya tributaban al 23%, 2 puntos por debajo del tipo general. Sin embargo, ya a partir de 2025 pagarán menos el impuesto de sociedades. Por los primeros 50.000 euros de facturación pagarán un 21% y el resto de sus ingresos tributarán al 22%. El texto de la reforma fiscal acordado en el Congreso de los Diputados recoge la reducción progresiva de los tipos del impuesto de sociedades para los negocios que facturen menos de 1 millón de euros anuales durante 3 ejercicios en los siguientes términos. En 2026, los primeros 50.000 euros tributarán al 19% y el resto de los ingresos al 21%. En 2027, los primeros 50.000 euros tributarán al 17% y el resto al 20%, siempre que la facturación total del negocio no supere el millón de euros. Las pymes pagarán un 1% menos cada año en el impuesto de sociedades hasta 2029. Asimismo, el texto acordado por el Gobierno y sus socios, que debe ahora llegar al Senado y volver a rectificarse en la Cámara Baja, recoge una reducción progresiva del impuesto de sociedades que pagan las pequeñas y medianas empresas que facturan entre 1 y 10 millones de euros anuales. En concreto, se contempla una reducción de un punto anual durante los próximos 5 años, comenzando ya en 2025. Así, el próximo año pagarían un 24% hasta llegar al 20% fijado para 2029. Entre medias, los tipos del impuesto de sociedades irían reduciéndose progresivamente en cada ejercicio. En 2026, las pymes pagarán un 23% en el impuesto de sociedades. En el 2027, el tipo impositivo para estas sociedades se reducirá al 22%. Y en el 2028, los negocios que facturen entre 1 y 10 millones de euros ese año pagarán un 21% en el impuesto de sociedades. Esta bajada de impuestos se enmarca en la reforma que el Gobierno ha acordado para aumentar la tributación de las grandes empresas. Sobre este asunto, el proyecto de ley busca garantizar que estas sociedades paguen un tipo mínimo global del 15%, incluyendo las deducciones y bonificaciones que puedan aplicarse. Crece la brecha fiscal entre las sociedades y los autónomos, persona física. Aunque siempre es algo positivo que se bajen los impuestos que pagan las empresas, se advierte a los negocios que deberán hacer un trabajo extra para ir recalculando cada año un cambio en los tipos impositivos que se recoge en el proyecto de la reforma fiscal acordado por diferentes grupos del Congreso de los Diputados. Se amplían las deducciones en el impuesto de sociedades para que los negocios aumenten sus fondos. Sobre todo se explica que cuando registren una base negativa en un ejercicio que pueda compensar en los posteriores, algo que es un proceso administrativo y contable que puede ser complicado para los pequeños negocios. Asimismo, las medidas aprobadas supondrán, en opinión
el incremento de la brecha fiscal, puesto que mientras que las microempresas y las pymes se les bajan los impuestos, no ocurren igual en el caso de los autónomos persona física, más bien al contrario, ya que se va a aumentar el tipo de IRPF para las rentas del capital superior a 300.000 euros del 28% al 30%. Ello es un indicativo de que la brecha cada vez se está abriendo más y es algo para tener en cuenta, puesto que supone una desigualdad. Dentro de 5 años, una sociedad pagará un 20%, mientras que una persona física pagará un 30% por los mismos ingresos. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal para estos otros temas. Gestoria y YouTube, suscribirse.